Shabbat Shalom a todos. Qué bueno que estemos nuevamente otro Shabbat más, ¿no? Reunidos. Otro Shabbat más. Dándole gracias a nuestro Señor. La alabanza estuvo bien bonita, ¿no? La verdad es que estuvo muy bonita. Ojalá y algún momento podamos hasta transmitir la alabanza, ¿no? Que podamos transmitir la alabanza. Ya cuando estemos en un local más grande y cosas por el estilo. Ya estamos en esas, ¿eh? Andamos viendo. Pero bueno, mientras tanto, pues seguiremos solamente transmitiendo el puro servicio. Y bueno, antes que nada, Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom a mi madre que está allá por ahí. A los hermanos de Rey de Justicia, a Carlitos que también ya lo estoy viendo. Es un honor poder servirle a nuestro Rey de la manera en que lo estamos haciendo, ¿no? Vamos a empezar. No vamos a darle más preámbulo porque creo que va a ser algo larga. Siempre que digo cuando va a ser larga es corta y siempre que digo cuando va a ser corta se va larga, ¿no? Entonces ya no voy a decir más. Vamos a empezar con nuestra parashá. Shlach Lecha. Shlach Lecha, que significaría algo así como envía por ti o tú mismo sé quien envíes. Y es que esto da paso, ¿se acuerdan? Si escucharon la parashá que les puse del año pasado, si no la escucharon, escúchenla, de verdad que está bien. Porque da consecutividad o estuvieron leyendo, ¿no? Al final es o escuchar la parashá, que tampoco exime el leer, pero estar leyendo. David está poniendo la porción, nos está poniendo la porción diaria. Uf, eso es un lujo, mano, porque hasta te da la oportunidad de tú ni siquiera tener que ir a abrir tu Biblia, sino ahí leerla, meditar en ella, ¿no? Y bueno, no es que nos está haciendo flojos, lo que pasa es que es la necesidad de esta vida tan apresurada. No, y aparte adaptándonos, ¿no? Y la posibilidad, claro, exactamente. Yo creo que si en el tiempo de los profetas hubiera habido Telegram, más de una profecía se hubiera dado por ese medio, ¿no? Supongo, ¿no? Alguna cosa así. Pero bueno, entonces vamos a empezar. Les manda saludos mi madre, querida familia, ¿no? Porque lo dice por ahí. También entonces, hay una traducción que dice envía tú. Envía tú. Es exactamente lo mismo, ¿no? Envía tú. Significa que, y si se acuerdan lo que vimos en la parashá, pues que los 12 espías que se mandan a investigar la tierra, pues no van de parte de Adonai. Lamentablemente no van de parte de Adonai. Adonai permite que Moshe los envíe, pero no van de parte de Adonai. Van de parte de Moshe. Y por eso le dice al final, diles, instrúyeles tú y envíales tú, ¿no? Los va a cuidar, los va a respaldar, pero no es una decisión de él. Y mira cómo termina muy mal el asunto, ¿no? Termina muy mal, termina el pueblo jalándose los pelos y rasgándose las vestiduras diciendo, ¿cómo nos fuiste? Es más, lleva a tal grado que lleva a algo que será denominado ¿cómo se dice? No es injuriar, sino la tierra, cuando profanar la tierra, ¿no? O sea, cuando hablan mal de la tierra que les ha prometido Adonai. O sea, imagínate tú. No hay fe, ¿no? O sea, ¿qué muná puede haber ahí? ¿Qué fe puede haber ahí, no? O sea, la verdad es que yo les digo el año pasado que no debió ni siquiera haberse asociado Moshe a la idea de envía a 12. Nada. Mira, por eso me encanta Caleb, ¿no? Caleb es uno de los personajes de la Biblia que es apasionante para mí. Porque Caleb no dice, bueno, pues sí había gigantes, sí había... No, dijo, ¿sabes qué? Vámonos ahorita. Ya, prepara las tropas como estén, vamos porque el Señor es quien nos va a dar la tierra. Él es quien nos va a dar la victoria. No es necesario ir a revisar, no es necesario ir a ver. Y mira, cómo es la emuná de Caleb y cómo es la fe de Caleb tan fuerte que el Señor le dice, por cuanto has creído, ¿no? Por cuanto has tenido esta actitud para con las cosas que están sucediendo, tú, la tierra que fuiste y exploraste, va a ser tuya. ¡Wow! ¿No? ¿Te imaginas? Y Josué, ¿no? Y Josué también, claro. Tanto Oseías, que después, antes de irse, ya le cambia el nombre por Yehoshua, Moshe, ¿no? O Josué. Los dos, ambos son hombres, bueno, fíjate nada más, ¿no? A Yehoshua lo que le corresponde es quedarse en lugar de Moshe. O sea, imagínate nada más, qué honor tan grande y qué responsabilidad tan tremenda, pero qué emuná o qué fe tenía este hombre, ¿no? Que en ese entonces era todavía, pues no tan pequeño, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a verlos como bien jóvenes, pero para cuando fueron a explorar la tierra tenían 40 años. Sí.
Y para cuando llegaron a poseerla tenían 80. ¿Entiendes? Claro, lo que pasa es que se estaban con la Shekinah todo el tiempo encima y se mantenían jóvenes y bellos, ¿no? Pero y fuertes, sobre todo fuertes, ¿no? Tal vez el aspecto de la vejez, las canas, las barbas largas, todo eso ya se notaba, pero estaban fuertes. Porque inclusive el propio Moshe está fuerte. Aarón están fuertes cuando se van, pero llegó su tiempo. No van a morir de una vejez decrépita, van a morir porque ya es el tiempo que así sea. Porque cumplieron el propósito. Porque cumplieron el propósito y porque el tiempo que el Señor había predispuesto para ellos ya había llegado a su fin y se había cumplido exactamente las cosas que ven. Imagínate que tú puedas decir, Señor, cuando tú digas, el propósito por el cual me enviaste se ha cumplido. ¡Wow! O sea, increíble, ¿no? Señor, no está de mí quererme ir, ¿no? Como Moshe se lo dijo, ¿no? Pero no voy a ir en contra de tu voluntad. No voy a ir en contra de tu voluntad nunca porque tu voluntad es lo que me mantiene a mí en pie, ¿no? Entonces, vamos a ir a Bemidbar, números, que es el capítulo 15, lo que nos corresponde. Bemidbar, que es traducido como números, el capítulo 15. Y bueno, vamos a empezar con una pequeñísima, muy pequeña introducción. Les pongo yo aquí que muchos comentaristas, estaba estudiando del tema, coinciden al estudiar este capítulo, ¿no?, con una realidad que solo es perceptible cuando se observa de manera cronológica el libro de Números, porque muchas iglesias y mucha gente pues va salteando, ¿no? Va tomando, llega al capítulo 15 porque muchos ocupan el Santa María dame puntería, ¿no? O sea, eso de abrir la Biblia donde caiga y ahí aquí me habló el Señor y tal vez caen en Números 15 y no van a tener la percepción de lo que está pasando en realidad, ¿no? Pero si tú estudias cronológicamente el libro de Números, vas a percibir algunas cosas. En eso coinciden los comentaristas, ¿no? Y les pongo yo aquí, y es que en el capítulo anterior, el pueblo, a consecuencia de su incredulidad, es corregido fuertemente por Adonai, al informarles que aquellos que dudaron de él no conocerán la tierra prometida. O sea, qué lamento, y qué llorar, y qué rudo. O sea, imagínate, sales tú de Egipto, pues vienes bien manchado de un montón de cosas de Egipto. Pero ya el Señor te dio un tiempo para que veas sus maravillas, para que a golpe de milagros transformes tu vida, ¿no? Pero aún así, el pueblo es tan incrédulo. Somos así todos, de verdad. No, esto no es algo especial de los israelitas. Somos así todos. No creía. Y aún a golpe de milagros, aún a golpe de situaciones, aún a golpe de correcciones, ¿no? No, y entonces el pueblo profana la tierra al dudar, al poner en duda a Hashem, lo que había dicho. Es que imagínate, haber dicho, esta tierra que se come a sus habitantes, es tanto como decir, o sea, los traga vivos, ¿no? Es tanto como decir, pues Dios se equivocó, Dios no sabe. Es lo que Sí, Dios yo creo que como que se confundió, porque ahí hay unos cuates bien locos que nos van a devorar, hijo, pero como si fuéramos nosotros hormigas junto a ellos. Y no les queda claro que el pueblo más poderoso que había en la zona, o en esa región, o en el mundo conocido, como quisieras llamarle, había sido vencido, sin que tuvieran que mover ellos un solo dedo para ser libres, como lo era Egipto. Pues aquí se van por las tortas, profanan la tierra y profanan el nombre de Dios. Y eso le vale que no van a ir. Vamos a leerlo, Números 14, del 1 al 4. Dice así: toda la comunidad irrumpió en una gran gritería. Es que imagínate, entre llanto, desesperación, grito, angustia, miedo, ¿no? Irrumpió en una gritería y el pueblo lloró aquella noche. Todos los israelitas se quejaron contra Moshe y Aarón. Y aquí viene, es lo peor, ¿no? Ya no solo te equivocaste, ya no solo difamaste la tierra, ya no solo hiciste lo que no debías haber hecho. Vas y te embarras más. Todos los israelitas se quejaron contra Moshe y Aarón. O sea, se quejaron contra Moshe y Aarón. Una decisión que proviene de parte de Dios y ellos la hacen como si viniera de parte de ellos. No han entendido la dinámica de las cosas, ¿no? Toda la comunidad gritaba: si tan siquiera hubiésemos muerto en Egipto, en Israel. Ya se quejaban, ¿no? ¿Te imaginas? Mejor nos hubiera sido morirnos en Egipto.
O sea, ¿te imaginas? Mejor me hubiera sido valer morirme en una enfermedad en el mundo de mis locas experiencias a tener que padecer ahorita en la corrección de Dios. ¿Perdón? ¿De qué vas, hijo? ¿No? ¿De qué vas? O sea, ¿estás loco? Si el Señor te está corrigiendo, si el Señor te está sacando de donde estás metido en la incredulidad, pues responde, porque hemos visto que el Señor es rico en misericordia. Y muy probablemente si todo el pueblo hubiera reconsiderado y hubiera dicho, Señor, perdónanos, y alguna intervención del buen Moshe, porque siempre están interviniendo por ellos, igual hubieran cambiado las cosas, pero no. ¿Qué dicen? Mejor hubiera sido que hubiéramos muerto en Egipto, en Misraim. O si hubiéramos muerto en este desierto. Mejor, dice. Porque Adonai nos está llevando a esa tierra para que caigamos a espada. O sea, ¿te das cuenta la incredulidad de esto? O sea, ya ni siquiera es como estoy entendiendo nada. O sea, nuestras esposas y nuestros hijos serán botín. Sería mejor que regresáramos a Egipto, dicen. Me iba mejor en el mundo, ¿no? Dicen. Y se decían unos a otros, nombremos un cabecilla para volvernos a Egipto. Para regresarnos a Egipto. Es que de verdad, mira, ¿cuántas veces no somos así? Sí, ¿sabes? A veces como creyentes no necesitamos nombrar un cabecilla. Necesitamos nombrar una emoción que justifique cualquier cosa para hacer lo que estamos haciendo. Y con una buena emoción, bien cimentada, en nuestra propia forma y en nuestra propia idea, las cosas, ¿qué te digo? Esperen un segundo, que se me había ido a ponerme el micrófono. Una buena emoción bien cimentada hace las veces del mejor líder posible, ¿me entiendes? Hace las veces del mejor líder posible. Y ahí ves a la gente justificando y haciéndose de un buen líder, de una buena emoción, para regresarse al mundo. Porque en el cristianismo que vivía no le gustó las cosas como eran, ¿no? Es que ese pastor, es que esa iglesia, los hermanos, ¿no? Inclusive ya caminando en raíces, o sea, en Torah, ¿no? Ya caminando en Torah, ¿qué dice la gente? No, hombre, si eran relegalistas. Eran relegalistas. Pero no se dan cuenta en la realidad que lo que están haciendo es justificándose tal y como se justificaron esos. Nombremos un cabecilla y regresemos a Egipto, dice. Moshe interviene una vez más a favor de este pueblo de dura cerviz delante de Hashem. Números 14, del 20 al 23. Obviamente hizo la intervención que siempre hemos escuchado de Moshe, ¿no? Señor, no permitas que los demás pueblos se difamen ni ocupen esto que están haciendo este pueblo para que sea difamado tu nombre. No acabes con todos, Señor, ten misericordia. ¿Y qué dice? Y Adonai dijo, los perdono como has pedido. Sin embargo, como que yo vivo, o sea, como que yo me llamo quien me llamo, y como que la presencia de Adonai llena todo el mundo, que todos los que han visto mi presencia, porque lo han visto los milagros, vieron la Shekinah en el Sinaí, vieron la columna de fuego, ¿no? Se abrió el mar, vieron caer langostas, o sea, todos los que han visto mi presencia y las señales que he realizado en Egipto y que me han probado estas 10 veces y me han desobedecido. Ninguno verá la tierra que les prometí bajo juramento a sus padres. Ninguno de los que menospreciaron lo verá. Excepto Caleb. Claro, ahí excepto Caleb y Yehoshua, ¿no? Entonces los comentaristas coinciden al decir que el capítulo 15 es un capítulo de aliento, porque eso es en lo que nos coinciden los comentaristas, porque viene de un tiempo de dura experiencia, ¿no? Es de aliento y esperanza para el pueblo, pues bien, no entrarán los padres, pero sí lo harán los hijos. Y enseguida podrán cumplir con cada ordenanza dada por Adonai al cruzar el Jordán. Es como decir, no se olvidó el Señor de nosotros. Su promesa sigue en pie. Y vas a ver por qué. A Barnabel, que es un comentarista que a veces citamos, incluso comenta que la generación del desierto que entrará a la tierra prometida
tendrá abundancia y prosperidad de cada uno de los elementos que Adonai pedirá para las ofrendas y sacrificios. Porque vamos a ver cómo empiezan a haber estas solicitudes de ofrendas, y para hacer esas ofrendas pues había que tener, recursos. Y esos recursos iban a ser provistos por Adonai mismo. Será la forma clara de que el pueblo sepa que Adonai no los ha dejado solos. Esa porción también es conocida como la Torá sobre las ofrendas. Las instrucciones sobre llevar a cabo las ofrendas para Adonai. Les pongo yo aquí, recordemos que la palabra Torá no tiene un contexto místico ni oculto. ¿Qué significa simplemente Torá? Instrucción. Por eso los 5 primeros libros a los que los gregoriosionistas, ¿no? ¿Cómo se les llamaría? Así como son los que hablan en hebreo, ¿no? Gregoriano. Los gregorizantes, ¿no? Porque los gregorizantes, ¿no? Porque hablan en el idioma griego, ¿no? Hicieron a llamar Pentateuco. Es llamado en el original Torah, pues en él están todas las instrucciones de Adonai para vivir conforme a la voluntad de Adonai. Entonces, ¿qué sucede? Que estas instrucciones están ¿en dónde? En los 5 primeros libros. ¿Ok? Y estas instrucciones son las que nos van a servir para poder conocer la voluntad de Adonai. ¿Ok? Hoy nosotros, les pongo yo, a la luz de del Evangelio, podemos ver cómo cada mitzvah o cada mandamiento, cada instrucción, se hace completo y abundante en la vida y muerte y resurrección ¿de quién? De Mashiach, de Cristo, el cual los gregorizantes, como decía yo antes, dieron por llamar Cristo, ¿no? Que es lo mismo que Mashiach, pero pues como en griego suena más bonito, pues decimos Cristo. Pero que en el original significa, ¿se acuerdan qué significa Mashiach? En quien permanece la unción. O sea, no es solamente el ungido, no solamente hablar del ungido, es en quien permanece, en quien permanece la unción. ¿Qué unción estamos hablando? Pues la unción para salvar a todo aquel. La salvación. Esa, la salvación, exactamente, ¿no? Cada instrucción y cada mandamiento, les pongo yo aquí, a la luz del Evangelio, cobra un sentido aún mayor. Y se lo estoy leyendo esto porque van a ver ahorita de qué manera cobra un sentido diferente cuando vemos esta porción de la Torah a la luz del Evangelio. Inclusive Yehoshua, ¿no? Que dieron por llamar Yeshua también, y terminó con el paso del tiempo convirtiéndose en Jesús, el cual elevó a un grado mayor y mucho más profundo cada instrucción antes dada, al punto de ya no buscar actuar conforme al mandamiento solamente, sino pensar y discernir conforme al mandamiento. ¿Sí se acuerdan? Mateo 5:27. Porque antes, si tú actuabas y dabas luz de ese actuar, estabas caminando conforme a la voluntad de Dios. Y tu pensamiento, bueno, pues es tu pensamiento. Pero Mashiach, Jesucristo, eleva a un grado más el asunto y les dice, Mateo 5:27 y 28, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. ¿Te das cuenta? Dice, con el corazón, perdón, ya me perdí. Cometido adulterio con ella en el corazón. ¿Ok? Entonces, fíjate nada más lo que está diciendo ahí Mashiach, ¿no? Ya nos está elevando la mitzvah de no cometer adulterio a un grado mayor. Ya no estamos solamente en el mandamiento de no cometas adulterio, sino no codicies, no lleves en tu pensamiento, ¿no? Fíjate, el Señor no abroga la ley, no invalida la instrucción, sino que la hace mucho más amplia y completa, en el sentido de que ya no solamente es voy a actuar, sino antes de actuar, mi pensamiento tiene una implicación directa con la voluntad de Dios. En este capítulo vamos a encontrar una serie de instrucciones que a la luz del Evangelio tomará una perspectiva distinta y será de esperanza y amor como lo fueron a esa generación que entrará a la tierra prometida después de haber sido libres de la esclavitud, no solo de Egipto, sino del orgullo y del egoísmo que había en sus corazones, porque eso era lo que había,
orgullo y egoísmo en sus corazones, ¿no? Exactamente. Todo el mundo dice que, en el Antiguo Testamento era todo horrible, que el Dios castigador, que no sé qué. Y mira lo que y las leyes eran súper rudas. Y mira lo que está diciendo Yeshua, ¿no? Yeshua mismo les está diciendo, ya no es solamente si lo haces o no, es si lo piensas. Porque la raíz de tu pecado no está en tu pie ni en tu mano. Está en tu corazón. Estuvo aquí y bajó aquí, ¿entiendes? Y después se ejecutó. Pero ya desde que está aquí, ya es una acción en el mundo espiritual. Cuando baja aquí ya es un pecado. Esto es un deseo y esto es un pecado ya, ¿me entiendes? Y solo la ejecución en este plano en el que vivimos es lo que hoy conocemos como pecado, pero va mucho más allá. Entonces, vamos a ver, el año pasado estudiamos 13 y 14, hoy vamos a estudiar el 15 de Números. Y dice así, Adonai habló a Moshe diciendo, está muy mal esta, espérenme, porque no sé qué pasó aquí. No sé, pero está como rarísima la... Lo voy a leer directo de la Biblia, espérenme. Porque algo pasó con esta tablet que está rara. Pero bueno, espérenme. Un segundo, nada más. Números 15. Vale. Voy a leer la misma versión en la que lo hice para que no haya diferencia. Y habló Adonai a Moshe diciendo, ¿ok? Dile a los hijos de Israel, cuando ustedes hayan entrado a la tierra donde van a habitar, la cual yo les estoy dando, ¿ok? Adonai les prometió la tierra donde fluye leche y miel. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no? Donde habrá abundancia y donde habrá gozo. Al día de hoy, Adonai no ha cambiado su discurso, ¿eh? Y eso es algo que quiero que entendamos. En ese entonces, cuando les dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel, cuando ustedes hayan entrado a la tierra donde van a habitar, la cual yo les estoy dando. ¿Qué nos dice el Señor ahora a nosotros cuando estamos andando en el mundo, esclavos en Egipto, y salimos de ahí para llegar a su presencia, a caminar conforme a su voluntad? El discurso es exactamente el mismo. La promesa es la misma. ¿Por qué? Porque en este andar y en este caminar nos espera una eternidad junto a ¿quién? Junto a Él. La promesa sigue en pie. En un grado superior. ¿Se acuerdan? Ellos iban a vivir durante todo el tiempo que estuvieron en esa tierra. Nosotros vamos a vivir una ¿qué? Una eternidad, una espiritualidad. Vamos a ser transformados en cuerpo. No vamos a seguir teniendo este cuerpo caído y esta mente caída y este cuerpo y mente emocional, instintivo. Que cómo se pone rebelde, cómo lucho con él, ¿no? Luchamos con el cuerpo todo el tiempo. Cuando has entendido realmente que hay que caminar conforme a la voluntad de Dios. Cuando no, pues le das duro y parejo, ¿no? Y no te importa nada. Pero cuando en realidad sí te importa, cuando en realidad estás caminando junto a su voluntad, te das cuenta que tienes que empezar a luchar sí o sí en contra de esta naturaleza caída. ¿No? Primera de Pedro. Vamos a ver puro Nuevo Testamento, ¿eh? Puro Nuevo Testamento. Puro Nuevo Testamento. Primera de Pedro 5:10. No sé qué le pasó a la... Justo las partes de la escritura como que se destruyeron, pero aquí la tenemos la Biblia, no pasa nada. Primera de Pedro 5:10. No, solo el 5:10. Dice, tendrán que sufrir solo por un poco de tiempo más. Después de eso, Adonai, que está lleno de favor, el que los llamó a su gloria eterna en unión con el Mashiach o con Jesucristo, Él mismo los restaurará, los consolidará, los fortalecerá y los afirmará, ¿no? Esto es lo que dice Pedro en su carta. Y te das cuenta en realidad que lo que está haciendo es la misma promesa, ¿no? Cuando entren a la tierra, habrá abundancia.
¿Cuál es la tierra que nosotros estamos esperando? Pues no estamos esperando Australia, no estamos esperando Israel, no, estamos esperando habitar en nuestro Señor en la Nueva Jerusalén. Habitar en él. Habitar en Él. ¿Ok? Juan 10, 27 y 28. Juan 10, 27 y 28. 27 y 28. Dice así: mis ovejas oyen mi voz, yo las reconozco y ellas me siguen. Y yo les daré la vida eterna. Ellas absolutamente no serán destruidas, dice. Y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Te das cuenta que el discurso sigue siendo el mismo? Solamente que este discurso tiene una trascendencia eterna. Eterna. O sea, te está hablando de la eternidad. Exactamente. Entonces, el verso 2 dice, donde la tierra... es que te digo que se pone, pero... no, espérenme. Ok, ahora sí. Dile a los hijos de Israel, cuando ustedes hayan entrado a la tierra donde van a habitar, la cual yo les estoy dando, dice, ¿no? El 3 dice, y quieran hacer una ofrenda por fuego a Adonai, una ofrenda quemada o sacrificios para cumplir un voto especial, o ser una ofrenda voluntaria, o a sus tiempos designados para hacer un aroma fragante para Adonai, entonces venga de la manada o del rebaño, la persona que trae la ofrenda presentará a Adonai una ofrenda de grano, una ofrenda de grano que consista de 2 cuartas de harina fina mezcladas con 1 cuarto de aceite de oliva. Vamos a leer hasta el 12, a ver, hasta el 12. De oliva. Y 1 cuarto de vino para la ofrenda de libación. Esto es lo que prepararán con la ofrenda quemada o por cada oveja sacrificada. Ahora, yo te voy a decir una cosa, ellos vienen del desierto, ¿eh? ¿Ya viste las peticiones que les está dando el Señor? Harina, aceite de oliva. ¿Y dónde consiguieron eso? Porque el aceite de oliva tiene que estar... Cuando lleguen a la tierra que yo les de daré, los que se iban caminando. ustedes ofrendarán esto, dice, ¿no? Todo eso. Cuando lleguen. Cuando Acuérdate lleguen. que esta es una mitzvah que está estas mitzvahs están puestas para cuando ellos lleguen. En el desierto no tendrían sentido todavía. Cuando ellos lleguen ahí, lo harán de la siguiente forma. Para un carnero, prepararán 1 galón de harina. 1 galón de harina fina mezclada con 1/3 de cuarto de aceite de oliva. O sea, ¿tú sabes lo que significa hacer 1 cuarto de aceite de oliva? Tienes que machacar, ¿cuántas olivas? Muchas. Muchísimas, ¿no? Porque si es de la pura semilla de donde sale el aceite y se hace a prensa, bueno, pues imagínate lo que Dios les está prometiendo. O sea, por eso les digo que más que los mandamientos ser obligaciones, son promesas. ¿Ellos cómo van a poder cumplir estas promesas? Solo las van a poder cumplir con la abundancia cuando ellos lleguen. A la tierra de leche. Y Exactamente. Entonces es como de esperanza, ¿no? Por eso los rabinos y los estudiosos de la palabra y los comentaristas dicen, este es un capítulo de esperanza para el pueblo. Porque alguien que tiene 2 centímetros de entendimiento dice, ¿y cómo vamos a hacer eso? O sea, estamos en el desierto, pero entonces va a haber tanto, va a haber abundancia. Entonces ya el rostro cambia, ¿no? además eran nómadas, no estaban estables y por lo tanto no daban tiempo a criar los olivares y luego... Claro, no hombre, ¿te imaginas? Que ellos pueden llegar y decir, vamos a sembrar una palmera o un olivo. Los años que tienen que esperar. Nada, ellos iban a llegar a la mesa puesta, porque el Señor se los estaba dando. Ya todo estaba hecho. Mientras que por la ofrenda de libación presentarán a uno y a otro 1/3 de cuarto de vino como aroma fragante a Adonai. Ahora, los viñedos, ¿no? Si esa es la parte de los viñedos, ¿no? Tendría que haber viñedos para presentar y poder hacer vino. Cuando preparen un novillo como ofrenda quemada, como sacrificio para cumplir un voto especial o como ofrenda de paz a Adonai, presentarán con el novillo una ofrenda de grano de 1,5 galón de harina, fina mezclada con 2 cuartos de aceite de oliva. Equivale a 6 kilos. Imagínate, Y de harina mezclada con 2 litros de aceite. 6 kilos de harina 2 litros. con 2 litros de aceite, ¿eh? Para la ofrenda de libación, presentarán 2 cuartos de vino para una ofrenda hecha por fuego, un olor fragante para Adonai. Háganlo de esta forma para cada novillo.
cada carnero y cada cordero o cabrito. O sea, iban a tener novillos, carneros, corderos, cabritos, iban a tener de todo por su orden. Y sobre todo campos de trigo. Porque si no, ¿cómo haces la harina? Claro. Porque ya no va a haber maná. No, porque Ya va a ser sustituido el maná que cae todos los días por la tierra y sus frutos, ¿me entiendes? Si te das cuenta de en qué grado y en qué nivel fue la difamación de ellos. Es que tenían todo. Todo. No lo reconocieron. Y iban a tener más todavía. O sea, ya tenían todo lo que necesitaban. Porque dicen que el maná, bueno, no dice, no se dice la palabra, que era exquisito, ¿no? No hay testimonio de quién lo haya probado, ¿no? Pero, o sea, de viva voz, pero ahí en la palabra está, ¿no? Exquisito, no les faltaba nada, podían prepararlo de la forma que quisieran, cuando se ponían locos hasta por las narices les salía carne, porque les daba codornices, ¿no? Entonces, hay algo en el corazón, ¿no? De esta gente. Que no lo tienen. Hay algo en el corazón del ser humano. De todo. ¿Y sabes qué pasa? Que el corazón del ser humano es un corazón caído, Claro. perverso, engañoso, inhabilitado. Somos inconformes. Incompatible. Somos inconformes. Exactamente. Pero el Señor va transformándonos a través de ¿qué? Del Ruach HaKodesh cuando viene a nosotros, ¿no? Él nos empieza a transformar y nos empieza a habilitar, nos empieza a hacer caminar y llegar a un punto en el que sea el sello perfecto y seamos transformados todos. Dice, por tantos animales como preparen, hagan esto para cada uno sin importar cuántos animales hay. Todo, cuidado. ¿A cuántos animales hay? Ok, vamos a ver, aquí hay un comentario que les pongo yo. Puedes observar cada detalle, o sea, les dice exactamente cada cosa. Pareciese, les pongo yo, que Hashem quiere que observemos cada instrucción, cada orden a detalle, cada procedimiento. Ya hemos dicho que nosotros, los que hemos creído en Mashiach, en Yehoshua, en el Cristo, sabemos que en Él se han cumplido cada uno de los sacrificios y ofrendas que Dios pedía. Eso lo hemos dicho muchas veces. Pero más que solamente ver los sacrificios de los que están hablando aquí, quiero que veas los detalles de cómo se está hablando, lo que les está diciendo, las promesas que hay en medio de su escritura. Nosotros sabemos que nosotros no vamos desde una minjá, que era el aceite con la harina con aceite, ¿no? Que era una ofrenda de harina con aceite, hasta un holocausto de carneros y bueyes. Todos los sacrificios se cumplieron en Mashiach, lo sabemos, ¿no? Lo que hoy nos corresponde a nosotros, ¿qué es? Es observar dichos sacrificios y ofrendas que se cumplieron ¿en dónde? En su muerte y resurrección. Cuando yo observo la muerte y resurrección de Mashiach, entiendo la implicación que tiene en mi vida, el grado perfecto de transformación que hay en esa acción. Pero no solo eso, las implicaciones legales que tiene, ¿no? Primero que nada, las implicaciones legales en el mundo espiritual, porque el mundo espiritual es igual de legal que el mundo local, ¿no? Él pagó por cada uno de los pecados. Fíjate lo que dice Hebreos 9, 12 al 14. Por medio de las relaciones espirituales fueron las... Claro, pero la ley primero fue espiritual y después se le bajó, ¿no? A este mundo. Hebreos 9, 12 al 14 dice: entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Él no lo hizo con sangre de machos cabríos, becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. ¿Cuántas veces no hemos dicho que Mashiach debía morir en la cruz y que no podía seguir muriendo un cordero? Es más, no podía haber mandado un malajim, un ángel, porque no iba a pagar el pecado como lo hubiera pagado Dios mismo, haciéndose carne y muriendo en la cruz. Por el perdón de cada... O sea, fue pagado eternamente el pecado. La multitud de pecados. Cuando nosotros vamos difamando no solo la tierra, sino el sacrificio de Mashiach. Y vamos a ver ahorita cómo es que se difama el sacrificio de Mashiach. Cómo es que se difama la obra de Mashiach.
Fíjate, sigue el 13. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que queden limpias por fuera, ¿no? Eso era lo que hacía el sacerdote. Le rociaba a la persona, era limpiado, ¿no? El novillo a través de que imponían sus manos en él. Si esto es así, dice, ¿no?, el escritor de Hebreos, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio de su espíritu, del espíritu, eterno, se ofreció sin mancha a Dios, purificara nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos ¿a quién? Al Dios viviente. ¿Cómo es que sirves al Dios viviente? Mi pregunta. Pues con seguir sus mandamientos, seguir su Torah, Claro. obediencia. Exacto. No encuentro otra forma, ¿me entiendes? Porque yo puedo ser un seguidor, un fan, ¿no? Soy un fan de Cristo. Yo soy un fan de Cristo. Pero si no obedece, Pero oye, que seas un fan, ¿qué? Puedes tener los pósters. Me acuerdo de mis hermanas cuando estaban bien chiquillas, tenían los pósters de Menudo. Ese es lo que te iba a decir, ¿no? De cada uno de los... No, los Parchís los odiábamos, pero... No, perdón, estoy en España, no puedo decir eso, no. Sí odiaban a los Parchís, ¿no? Pero todos los chamos, los menudos, los que fueran, ¿no? Los greñudos ahí, ¿cómo se llama? En los pósters. Y ellas, ¡ay! Hasta gritaban y, ¡ay! Se volvían locas. ¿Dónde están los chamos ahorita? ¿Dónde están los menudos o esos, no? Nada, ¿sabes? No existe ya. Era efímero. Tú no puedes solamente idolatrar a Dios solo por idolatrarlo. Por afinidad. No, hombre, porque me dijeron que así era, porque así me enseñaron. Mira las iglesias cómo operan por emoción. Un montón de iglesias que hacen las cosas por emoción, pero sin entendimiento. Te conviertes eso en un simpatizante. Exacto, ¿no? Tengo aquí el apuntador, ¿eh? ahí mismo en Josué, la tierra prometida, ahí lo ves. Claro, Ahí lo ves. ahí te das cuenta. Inclusive, ya casi para entrar a la tierra, o ya en la tierra, sigue el ser humano haciendo lo que quiere. Segundo de Corintios 5, 21. Fíjate lo que dice de nuestro Mashiach, precioso. Nuestro Jesucristo, hermoso. Segunda de Corintios 2, 21. 5:21, perdóname, 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros Elohim lo contó como pecador, para que en él se nos contara a nosotros como justos, delante de Elohim. ¿Te das cuenta? Él se entregó como vil pecador para que cada uno de estos sacrificios que tú estás viendo, o que estábamos viendo anteriormente, fueran cumplidos a la perfección y no tuviera que volverse a cumplir ninguno más. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Primera de Pedro 1. 1:1. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Primera de Pedro, capítulo 1. Versos, o pasucs, o como le quieras llamar, 18 y 19. Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda. Me encanta esa versión, ¿eh? Esa es la Bober Cantera. Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, ¿no? Como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Y yo quiero hacer una aclaración, de verdad, esto para todos estos amigos, hermanos, o como pueda ser que se les quiera llamar, que van pensando que la sangre de Cristo, su sangre físicamente líquida, es la que paga el pecado, es el corbán completo, ¿sabes? Cuando se habla de sangre, se habla de muerte, se habla de sacrificio. Porque ahí andan usando la sangre, que te cubra la sangre, que te cubra la sangre. Y andan haciendo cada locura, mano. Incluso la sangre es solamente la evidencia de que ha muerto. Exactamente. Pero en la realidad lo que aquí fue, lo que transformó y nos dio libertad, fue el sacrificio, el corbán perfecto. Que Él diera su vida. Ahora, vamos a ponernos serios con esto. Porque difamar eso,
va a resultar en un agraviante mucho peor que la que recibieron estos, ¿no? O tal vez el mismo. No llegarán a la tierra que se les prometió. Todo aquel que agrave esto, ¿no? Recibirá la misma retribución. Fíjate lo que dice el 14, me encanta este. Bueno, no, el 13, ¿no? Todo ciudadano hará estas cosas de forma cuando presente ofrenda hecha a Adonai para... no, espérame, porque está muy raro esto. Todo ciudadano hará estas cosas de esta forma cuando presente ofrenda hecha por fuego como aroma fragante para Adonai, ¿no? Es que como que me cambió todas las letras, una cosa rara aquí, no sé qué pasó. Si un extranjero, dice, se queda con ustedes, o quien sea que esté con ustedes por todas sus generaciones, y él quiere traer una ofrenda hecha por fuego como aroma fragante para Adonai, él hará lo mismo que ustedes. ¿Te das cuenta? Porque en esta congregación habrá la misma ley Para el extranjero que para el que... para ustedes que para el extranjero que vive con ustedes. Este es un decreto permanente, no es de solamente un día. No es que la ley se haya acomodado a los extranjeros. No, nada que ver. ¿Y cuáles son los extranjeros? O sea, Cualquier ¿cómo se persona traduce? de diferente pueblo que se quiera añadir al pueblo. Claro, de Adonai. un extranjero Que quiera... se refiere con otra cultura, con otras tradiciones, pero si él está pensando en llevar ya una ofrenda, él está pensando ya en llevar una minjá o en hacer un sacrificio de paz o de agradecimiento, o ya de plano le remordió la conciencia de todos sus pecados y decide que ya no puede más y que quiere rendirle su vida a Adonai, y dice, quiero yo hacer lo que ustedes hacen, tendrá la libertad de hacerlo, y la misma ley para él se legislará para el pueblo. O sea, la misma ley para el pueblo se legislará para él. Un ejemplo de esto, claro, Rahab. Rahab, por ejemplo, ¿no? Que abrazó la... Te voy a decir algo, un ejemplo mucho más fuerte todavía. Caleb. Claro. Caleb no era hebreo, ¿no? ¿No? ¿Y qué pasó con Caleb? Se convirtió en el líder de Judá. Nada más. ¿Cómo será que la misma ley es para ambos? ¿No? Fíjate, vamos a leer hasta el 16, dice, la misma Torá, en sus Biblias debe decir las mismas leyes. Unas instrucciones. Sí, pero ¿cómo dicen sus Biblias? Aquí me pone una misma ley. Una misma ley, claro, y es eso, una misma instrucción, ¿no? Un mismo decreto, por ejemplo, ¿no? Y normas para juzgar serán aplicadas a ambos, ustedes y el extranjero que vive con ustedes. Vamos a Romanos, a Romanitos. Romanos, es que se me fue. 2, es que tengo aquí mis apuntadores, yo aquí al lado, ¿eh? Romanos 2, del 10 al 13. Romanos 2, del 10 al 13. ¿Ya? Dice, en cambio, habrá gloria, honra y paz para todos los que hacen lo bueno. ¿Sí? ¿Me siguen? En primer lugar para los judíos, y él habla de judíos, no habla de Israel completo, porque habla de judíos porque en el contexto, los que están como pueblo de Dios, que permanecieron, todas las demás tribus se perdieron, están esparcidas, están en la diáspora, están por ahí, ¿no? Pablo específicamente se refiere a los judíos como el pueblo que está preservando en ese momento toda la Torá, que tenemos que distinguir perfectamente, por favor, otra cosa, entre la Torá y las leyes orales. Es un error decir Talmud en este momento, porque no existe el Talmud surgió muchísimos años después, casi 500 años después, ¿no? O sea, después de Mashiach, claro, en este momento lo que eran leyes orales que habían sustituido la ley de Dios, por lo cual Mashiach, cuando viene a la tierra y empieza a confrontar a los fariseos, a los saduceos y esos feos, cuando empieza a confrontarlos a todos y cada uno de ellos, les confronta ¿por qué? Porque están cumpliendo, guardando Shabbat, porque están cumpliendo con las misvás que porque están cumpliendo las fiestas, porque están haciendo lo que dice la Torá. No, han impuesto cargas tan pesadas con mandamientos impuestos de hombres. Mandamientos impuestos de hombres que no están en la Escritura y que ellos inventaron.
Eso es lo que Mashiach está haciendo. De hecho, es bien, ya lo he dicho alguna vez, pero lo voy a repetir. Cuando Mashiach sana al enfermo de la vista, él escupe en la tierra, hace lodo. ¿Tú sabías que hacer lodo para las leyes orales judías ya era trabajo? Ya hacer lodo ya era trabajo. ¿Tú puedes creer eso? ¿Lo dice la Torá? ¿No lo dice la Torá? ¿No lo dice la Torá? Bueno, pues para ellos ya era y se había roto ya el Shabbat. Porque había hecho lodo. Había hecho ya había roto una ley oral que ellos habían impuesto. No obstante, cuando le dice, ve, y eso ya lo escuché hace poco, le dice, ve a la yo no sabía ese detalle, ¿no? A la de Siloé, a la pileta esta de Siloé, y lávate. Yo no sabía que está como como a medio kilómetro de ahí. Y ya con 50 metros que tú caminaras ya habías roto el Shabbat también. Caminar 50 metros ya habías roto el Shabbat. Y creo que nada más eran no sé cuántos cargando algo, porque eso ya era todavía más trabajo. Fíjate cuántas leyes orales ya se están rompiendo ahí, ¿no? Pero leyes que impusieron los hombres. Sí, o sea, Claro, leyes que no están en Deuteronomio, no están en Levítico, no los encuentras en Éxodo, no los encuentras en Números, no los vas a encontrar en ningún lado porque son inventadas. Inventadas por los judíos. Igual cuando el paralítico le dice, toma tu camilla y ve y anda, O sea, cargar esa camilla era pecado para los fariseos, para los maestros de la ley de ese momento. Esa es la ley de la que habla Pablo, que se está rompiendo. No la ley de Dios, ¿te imaginas? Si nosotros extirpamos la ley de Dios de nuestras vidas, nos quedamos como en el desierto. No. Por eso les pregunté hace rato, ¿cómo damos fruto? ¿Cómo glorificamos a Cristo en nuestras vidas? Si no es a través de la obediencia. Así que todos los que han pecado, en cambio, Romanos 2, 10, 13, ¿no? De 10 al 13. En cambio, habrá gloria, honra y paz para todos los que hacen lo bueno, en primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son. Porque la misma ley se aplica ¿para quiénes? Para los que son pueblos y para los que no son pueblo. ¿Se acuerdan qué es lo que dice ¿cómo se llama? Lo que les mando siempre antes de empezar la prédica, ¿no? Como el anuncio de lo que vamos a ver en la prédica. ¿No? El folleto, la publicidad. Perdón, es que ya ando muy mal. Está muy mal mi tablet y estoy muy mal yo también hoy. Una misma ley te va a juzgar en el último día. A todos. Por igual. Porque la misma ley que se aplicó en el pasado es la que se aplicará en el futuro. Porque la misma ley con la que hoy estamos nosotros siendo instruidos para caminar en la forma en que agrada a Dios, será la misma ley que se tome como referencia. Imagínate que a ti te enseñen aritmética y te hagan un examen de geografía. Oye, pues lo que quieres es reprobarme, ¿no? Y esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Él te pone su Torá, sus instrucciones, el Pentateuco, la Biblia, como está llamado en el griego común, ¿no? Te pone ahí cada una de esas instrucciones que después se van a ver magnificadas y aplicadas en el Nuevo Testamento, ¿no? Para que podamos caminar conforme a su voluntad. O sea, esto equivale a que Jesús te diga, ven y sígueme. Escucha esto, ¿eh? Escucha lo que dice Pablo, Romanos, en el capítulo 2, en el verso 13. Porque Adonai no considera justos a los que simplemente oyen la ley, sino los que la obedecen. ¿Por qué es esto? Oye, pero ¿qué nosotros somos? ¿Eso supone que somos justificados por la muerte de Mashiach? ¿No? Entonces, ¿cómo viene a decirme Pablo? Es un poco confuso, porque Pablo me está diciendo que no es simplemente el que oye la ley, sino el que la obedece. Es que, ¿qué crees? Obedecer la ley da evidencia de que fuiste salvo por Mashiach, de que entendiste lo que Mashiach hizo en la cruz, y por ende no puedes no hacer otra cosa más que obedecerle. La evidencia clara es que no se puede considerar justo
o justificado por Mashiach, alguien que anda en su carne, haciendo sus cosas. Alguien que anda en su carne y que no obedece las ordenanzas, los mandatos de Dios. Por eso la pregunta que muchos hacen, ¿pero cómo puedo seguir a Jesús? Esa es la pregunta. Muy sencillo. Y la pregunta de los 64,000 todavía más fuerte es, ¿y cómo sé si soy salvo? Muy sencillo, mi rey. ¿Obedeces? Das evidencia, das fruto. ¿Tu vida da fruto y evidencia de que has sido salvado? ¿Cuál es el fruto y la evidencia? Obedezco. Y no con... O sea, obedecer, ¿cómo dicen? Obedecen sin jeta, ¿no? ¿Cómo dicen? Sí, no, pero sin chistar, ¿no? Sujeto sin jeta, ¿no? Dice, ¿no? Sujeto sin cara, vaya. Sino alegres, obedientes, contentos, porque Dios nos ha salvado. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 1:17. Primera de Pedro 1:17. Dice así: si ustedes llaman Padre, Abba, o como le quieras decir, aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quien lo hizo. ¿Te das cuenta? Él se fija en lo que ha sucedido, no en quien lo hizo. Vivan el resto de sus vidas en el temor de Adonai. ¿Te das cuenta? Si Dios no mira, porque por eso dice que por eso está yendo bajo la línea de la misma ley para unos que para otros, ¿no? Porque Dios no mira si es negro, si es blanco, si es rojo, si es chino, si es mexicano, si es colombiano, si es de donde sea. Lo que Dios va a ver es la obra de tu corazón. Entonces dice, si esto es así, pues vivan sus vidas en el temor de Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Adonai, ¿no? ¿Y qué se interpreta como temer a Adonai? Obedecerle, obediencia, no hay más. No importa, les pongo yo aquí, si no crees que debes observar la Torá. No importa si crees que ya fue abolida. No importa inclusive si jamás has escuchado de ella. El no conocer la ley no te exime de la culpa por no observarla. ¿No? ¿Cuánto más a los que sí la conocen? ¿Cuánto más a los que han tenido acceso a la Biblia? ¿Cuánto más los que han leído, aunque sea de pasada, y así como sobrevolando, el Antiguo Testamento? Donde están las instrucciones. ¿Cuánto más? Dice, es más, tú eres un experto del Nuevo Testamento. Bueno, pues tendrías que saber que todas las citas que se hacen en el Nuevo Testamento son aplicaciones del Antiguo. Todas. Deberías de saber que todas, cuando te mandan a estudiar la palabra, a escudriñarla y a conocerla, no se está refiriendo a otra palabra que no sea el Pentateuco. Porque no había otra. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, tráeme los rollos. Sí, claro. Y deja tú que fueran los rollos, porque igual era un manuscrito que habían escrito posteriormente. Pero cuando está diciendo que toda la escritura es buena para corregir, para enseñar, para ¿cómo se llama? Para instruir, ¿no? Para que sea redarguido tu corazón. ¿A qué escritura está refiriéndose? No se escribe nada del Nuevo Testamento todavía. Nada. ¿Se está refiriendo a la Torah? ¿Se está refiriendo a la Torah? Aunque no les guste el nombre. Se está refiriendo al Pentateuco, para los que no les gusta el nombre. ¿No? Dice Pablo, Romanos 2 del 14 al 15. Romanos 2 del 14 al 15. Porque cuando los paganos que no tienen ley hacen por naturaleza lo que la ley demanda, escucha esto, este razonamiento es increíble. Son ley para sí mismos, aunque no tengan ley. ¿A qué se refiere esto? Una persona que vivió conforme a la voluntad de Adonai. Él cumplió la ley de Dios. Porque sus acciones, que estaban acorde y en concordancia con la ley de Dios, se volvieron ley en sí mismas. Aunque no tenga la ley. Aunque no conociera a Dios. Él actuó, vivió conforme a la voluntad de Adonai. Hizo todo lo que necesariamente tenía que haber hecho. ¿No? Bueno, pues para estos, esa manera de actuar se convierte en ley. Y serán juzgados sobre esa ley. ¿No? ¿Sobre qué ley? ¿Sobre la propia? No. Acuérdate, sus acciones son similares o se adecúan o van en función a la ley de Dios. Por eso se convierten en ley para sí mismos. No es una ley nueva,
No es que podamos ir inventando leyes. Si tu actuar, si tu caminar es conforme a la de Dios, entonces tu actuar te justificará de alguna forma delante de Dios. Y a la hora de juzgarte, ¿sobre qué ley te van a juzgar? Sobre la de Dios. Solo que tus acciones, que se adecuaron a la de Dios, se reflejarán y tendrás algún tipo de, ¿cómo se llama?, de consideración o de lo como sea, ¿no? Yo no sé, yo no soy Dios ni voy a juzgar. El 15 dice, y de esa manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón. ¿Te das cuenta? Pues su propia conciencia da testimonio y sus propios razonamientos los acusan o los defienden, ¿no? Por eso siempre hemos dicho que esa conciencia que Dios nos dio se convierte en ley, porque te acusa o te reprende. Y siempre he preguntado lo mismo y lo voy a volver a preguntar. Siempre, sí o no, cuando hicimos algo malo y no conocíamos a Dios, sabíamos que estábamos haciendo algo malo. Es que lo sabíamos. Claro, porque esa conciencia la puso Dios ahí para que tengas el referente. ¿Ok? Ahora, escuchas lo que acaba de decir, ¿no? Cuando un pagano, ¿cuánto más los creyentes? Si ya conoces, pues es la misma conciencia la que te acusa, la que te hace ver lo malo que has hecho. Ahora fíjate, ahora bien, les pongo yo aquí. Tú dices ser creyente y ser parte de los escogidos de Dios. Si es así, ya no eres más extranjero. Ya no, ya fíjate, vamos a leer Efesios 2, 19. Efesios 2, 19, 20. ¿Te das cuenta cómo es redondo este asunto? No hay por dónde hacerse. Efesios 2, 19, 20. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. O sea, ¿la familia de Dios es distinto al pueblo de Dios? No, ¿sí? Sino que unos son primos o qué onda, ¿no? Pariente. Puede ser que te diga pariente, ¿no? Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, pueblo, para que me entiendas. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra de ángulo es Jesucristo mismo. Y aquí está buenísimo este asunto. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? ¿Cuál es el fundamento de los profetas? Enseñar. El fundamento, ¿en dónde se fundamentaban todas sus enseñanzas? Todo lo que ellos sabían. ¿En qué estaba cimentado lo que conocían y sabían los apóstoles y los profetas? Jesucristo. Jesucristo es la piedra de ángulo. Jesucristo, ¿qué les enseñó a los apóstoles? ¿Una ley nueva? ¿Les enseñó algo nuevo? Me acuerdo en la iglesia en la que estaba yo, una de las últimas iglesias en las que estuve evangélica, te decían algo que me gusta mucho, que decían, si es nuevo, no es bíblico. Y si es bíblico, no es nuevo. Entonces se acabó, ¿no? Ya, hasta ahí, ¿no? Así, cerrado, ¿no? Pero la realidad es, ¿cuál es la piedra de fundamento? Mashiach no les enseñó algo nuevo a ellos. Él vino a aplicar todo lo que se decía en la ley de Dios, en la vida, y les enseñó a aplicarlo y a vivirlo. Cuando dice, ¿cuál es la escritura? Les pongo yo aquí, de la cual se agarraban los apóstoles y se aferraban los profetas. ¿Cuáles eran? Porque tú ves todo el tiempo, cuando está citando Pablo, cuando está citando Jacobo, cuando está citando Pedro, Juan, están citando la escritura. Lo que pasa es que si no la conoces, pues no sabes dónde está, ¿no? El Señor mismo, cuando les da el mandamiento, ¿no? El nuevo mandamiento que les da no es un nuevo mandamiento. Está en ¿cómo se llama? En Números. Está en sí, claro. ¿No? De Deuteronomio, perdón. Porque no hay ningún nuevo mandamiento. No hay ninguno nuevo. Porque amar a tu Dios por sobre todas las cosas no es un nuevo mandamiento. Está implícito en toda la Torá. Y amar a tu prójimo, que también ya vimos que no es así como se traduce tan sencillamente, ¿no? Tú eres el que debe amar al prójimo porque tú eres quien conoce a Dios, ¿no? Entonces, pero eso no es otra cosa más que la evidencia clara de que amas a Dios. Si no amas lo que no ves, pues, ¿no? Si no amas al que ves, que puedes dar evidencia, la evidencia es que no amas al que no ves, ¿no? Entonces, la piedra principal es Mashiach, ¿no? Vamos a leer Juan 5:39.
Fíjate lo que dice Juan, Mashiach mismo dice, Juan 5:39. Ustedes, dice, escudriñan las escrituras. ¿Qué significa escudriñar? Leerlas. Más que Estudiarlas. Ok, pero tú las estudias para llenarte la cabezota así, grande. Y ponerlas por orden. Claro. Pero Las a fondo, meditas, pero a fondo. las trabajas, las estudias, las pones en práctica. Dice, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y no se equivocan, ¿eh? Porque fíjate lo que dice. Y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿No? Claro que hay salvación en las escrituras, porque dan testimonio de Mashiach. Pero ¿cuáles escrituras? Ahora, ¿de qué escrituras se está refiriendo en este momento Juan? Esta es la pregunta que estaba yo por decir. ¿De qué escrituras está hablando aquí Mashiach en el Evangelio de Juan? Jesús. ¿Qué significaría escudriñar? ¿Será solo leer y atesorar? ¿O será actuar y vivir conforme la que está escrito en ellas? Actuar y vivir. Claro. Vivir conforme a sus mandamientos, observándolos, significa obedeciéndolos, ¿no? Digo, por Dios. Santiago o Jacobo. Me gusta más decir Jacobo, porque ya Santiago fue un nombre puesto posteriormente. Jacobo. Jacobo 1, 22, y vamos a leer hasta el 25. En esta versión que tengo yo aquí me gusta por cómo lo dice. Búsquenlo en la que quieran, va a decir lo mismo. 22 o 25. Ajá. Santiago 1, del 22 al 25. Dice, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues estarán engañando ustedes mismos. ¿De qué palabra está hablando aquí, Jacobo? ¿Alguien me puede decir? De Dios. ¿Pero de qué palabra está hablando aquí Jacobo? Cuando dice que escudriñes la palabra y la pongas en práctica la palabra y no te limites solo a escucharla, ellos iban cada Shabbat, de Shabbat en Shabbat, iban a la sinagoga. Y se sentaban a esperar a que alguien se sentara en la silla de Moisés, que era una silla de piedra así que ves en todas las sinagogas, a que se leyera ¿qué? Lo mismo que estamos leyendo ahorita, la Parashá y la Haftará, lo mismito, ¿eh? ¿Y qué leían? Las escrituras. Entonces cuando dice, pónganse las pilas y no se limiten solo a escucharlas, o oírlas, sino ponerlas en práctica, porque si no se estarán engañando ustedes mismos. ¿De qué escrituras se está hablando aquí? Me pregunto yo. Pues de la Torá. ¿Será importante estudiar la Torá? El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, ¿qué ley está hablando aquí? ¿La ley oral de los maestros de la ley? ¿Es la ley de la que está hablando aquí Jacobo? No. Está hablando de la Torá. Levítico, Deuteronomio, Números, Éxodo, Génesis, todo lo que le han llamado ley, que es el Pentateuco, ¿no? Bueno, eso se está refiriendo a esa ley. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad. Porque ya no voy a andar más esclavo en pecado si sigo la Torá, si sigo cada mandamiento, si obedezco a Dios. Yo no sé si ustedes lo han experimentado, pero cada que vamos a una fiesta, ya te va a tocar, Anita, ¿no? Cada que hay una fiesta, ¿no? Shavuot, Pesach, hay una libertad que se siente. O sea, ahora en Shavuot yo quería hasta danzar ahí, ¿no? Porque hay libertad de saber que estás obedeciendo la voluntad plena de Adonai, ¿no? Fíjate, dice, en cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso, ¿en qué? En todo lo que haga. La bendecieron. Todo te irá bien, Esta ¿no? porción dice, Dios te bendecirá por tu obediencia. Pues claro, Dios te bendecirá por tu obediencia, claro. La retribución. ¿De qué ley está hablando aquí Jacobo? Bueno, ¿a quién le escribe esta carta Jacobo? Porque para empezar, ¿no? ¿A quién le escribe esta carta? Vamos a ir a Jacobo 1.1, Santiago 1.1. Es el primero, nada más dice. Santiago. Bueno, Jacobo, más bien, perdón. Que es el hermano de Adonai, de Mashiach, de Joshua, ¿eh? Henry puso Saint Jacob. San Jacob, bueno, San Jacob.
¿Ok? Pues de ahí viene el nombre de Santiago, por San Jacobo, ¿no? Lo que pasa es que no me gusta mucho decir el San porque es una forma católica, no canonizada, sino católica de decir las cosas, ¿no? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿a quién? A las 12 tribus que están ¿en dónde? Que se hayan dispersas. En mi versión dice por todo el mundo. En otras versiones dice en la diáspora. Saludos. Bueno, salud, dice, ¿no? Salud. Y que ese era uno de los distintivos de Jacobo cuando hablaba. En el libro de los Hechos también dice salud. En la dispersión. ¿A quién se está refiriendo esta carta? Yo en la mañana me ponía bien loco platicando con mi hermano porque decía, ¿cómo se puede apropiar la iglesia que no guarda Torah, que no quiere saber nada de los mandamientos? ¿Cómo se quiere o se pretende apropiar de una carta como esta? Si el que no se apropia de los mandamientos no es pueblo y no forma parte de las 12 tribus, no es pueblo de Dios, si no es iglesia, conforme a lo que ellos dicen, entonces ¿cómo te apropias de esta carta y quieres usarla? Si esta carta está refiriéndose, ¿a quién está? A los de la dispersión, a los 12 tribus. No eres 12 tribus, ni la voltees a ver. Los creyentes que están dispersos. No es para ti. ¿No? No es para ti. Santiago, ¿a quién predica? A Cristo, a Mashiach, ¿no? Él sabe que observando y poniendo en práctica la Torah, las instrucciones del Pentateuco, que los gregorizantes dicen, ¿no? Están honrando a Jesucristo. Si pones en práctica la palabra, estás honrando a Jesucristo sin ningún problema y sin ninguna duda, ¿no? La misma Torah para los que son de pueblo, para los que son extranjeros, como para ustedes, dice, ¿no? Vamos a seguir, dice. Y habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel, diles cuando entren en la tierra que yo les estoy dando, y coman pan producido en la tierra, tienen que apartar una porción como ofrenda a Adonai. Pongan aparte de su primera mesa, de su primera masa una hogaza como ofrenda, apártenla como apartarían una porción del grano de la era. ¿Qué está diciendo ahí? Vamos a leer hasta el 21. De su primera masa ustedes darán a Adonai una porción como ofrenda por todas sus generaciones. Bueno, pues hemos dicho muchas veces que las ofrendas que Adonai pedía eran ¿para quién? ¿Para él? ¿Para quiénes eran? Para su sacerdocio. Claro, para el sacerdocio levítico. Era la manutención de los levitas que servían a Dios. Estos no tenían porción, heredad, ni nada en la tierra. Inclusive en la tierra, cuando llegaron a la tierra prometida, no tuvieron tierra. Porque la porción de ellos era ¿quién? Adonai mismo. Entonces Adonai mismo se encargaba de proveerles a ellos. Esta ofrenda garantizaba que los levitas estuvieran y obtuvieran, ¿no? Estuvieran siempre con lo necesario y obtuvieran lo mismo que cualquiera de las demás tribus. Claro, que no les faltara absolutamente nada. Y es algo increíble, ¿no? Porque el Señor está guardándolos y resguardándolos a ellos. Y no lo digo yo, esto es un comentario rabínico, ¿eh? Bueno, yo leí muchos comentarios y todos coinciden en lo mismo. Pues que tiene sentido común. Claro, esta ofrenda servía para eso, ¿no? Si no sería, aquí diría ofrendas para las ofrendas quemadas. Es más, vieron un comentario de Matthew Henry que dice lo mismo. Para aquellos que quieren escuchar a algún hombre conocido, ¿no? 22 dice, pero si no cumplen con todos estos mandamientos que yo, el Señor, les he comunicado a Moisés, es decir, todo lo que yo, el Señor, le he ordenado por medio de Moshe, desde el día en que yo le di mis mandamientos para todas sus generaciones, si el pecado, dice, que se cometió fue por ignorancia de la congregación y sin ninguna intención, toda la congregación me ofrecerá conforme a la ley, un novillo como holocausto en olor grato, junto con su ofrenda y su libación, y un macho cabrío como expiación. Ahora, fíjate lo que está diciendo, ¿eh? Si se equivocaron y no están cumpliendo con las leyes, lo más lógico es que, ¿por qué es? Pues porque se les escapó. Yo no creo que haya alguien que diga, yo quiero ir en contra de la ley de Dios.
más conociendo un Dios vivo como lo conocían ellos. Fíjate, esta versión pone, y supongamos que en el futuro sus descendientes no hacen todo lo que el Señor les ordenó. O sea, ahí está diciendo a posterior, ¿no? Que ellos ya se olvidan. Claro, así Si el es. error se cometiera involuntariamente y la comunidad no se diera cuenta de ello, toda la comunidad presentará un becerro como ofrenda quemada, como aroma agradable a Adonai. Esta ofrenda se ofrecerá juntamente con la ofrenda obligatoria de grano y la ofrenda líquida y con un chivo como ofrenda por el pecado. ¿En cuál vas? ¿Sí? En el 24. En el 24, ¿verdad? Sí. Ah, sí, sí. Ok. El mismo que tú leíste, yo leí. Ok, y el 25 dice, entonces el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel y el pecado se les será perdonado, porque se cometió sin ninguna intención. Ellos me prestarán sus ofrendas y sus expiaciones como ofrenda encendida por sus pecados no intencionales. Y les serán perdonados a toda la congregación de los hijos de Israel y a los extranjeros que habitan entre ellos, porque se trataba de un pecado no intencional de todo el pueblo. Si alguien comete un pecado no intencional, deberá ofrecer una expiación, una cabra de un año, o sea, un novillo, ¿no? El sacerdote hará expiación por la persona que de manera no intencional haya pecado y la reconciliará ante mí, y el pecado le será perdonado porque no fue intencional. Una misma ley tendrán ustedes para el que cometa algún pecado no intencional, lo mismo si se trata de un israelita por nacimiento que de algún extranjero que habite entre ustedes. Un prosélito, tal vez, ¿no? Ya hemos dicho antes que la única, y esto de verdad quiero que nos quede claro en la cabeza, ¿eh? Esto es lo que debería, es el deber ser. La única válida, es que ni siquiera es válida, pero la única forma válida de algún modo de que un verdadero creyente pudiese pecar o caer sería de forma no intencionada. Porque si no, entonces, ¿qué tipo de creyente eres, no? Si lo haces aposta. Ya andas al de deporte, ya tienes por deporte el asunto. Exacto, entonces, ¿qué tipo de creyente eres? No eres. Pues no eres, exacto, no eres, Te ¿no? estás mintiendo a ti mismo. Tendría que ser de forma inadvertida y sin intención. Te estás mintiendo a ti mismo, exactamente, ¿no? De forma inadvertida y sin intención, ya que todo lo demás sería como desestimar lo que Mashiach hizo en la cruz, ¿no? Quien peque de forma deliberada, como veremos enseguida. Fíjate lo que dice el 30. Pero un individuo que comete pecado presuntuosamente, ciudadano o pueblo, es que esto otra vez está loquísimo esto. Sí, léelo, por favor. Sin embargo, aquellos que descaradamente violen la voluntad del Señor, sean israelitas de nacimiento o extranjeros, blasfeman contra Adonai y deben ser excluidos de la comunidad. Serán cortados, ¿no? Claro. Exactamente. ¿Sí, no? Es el 30 ese, ¿no? Ajá, el 31. Ok, es que no sé qué le pasó a esto. El 31 también. Dice, puesto que trataron la palabra del Señor con desdén y desobedecieron su mandato Escucha de esto. manera deliberada, deben ser completamente excluidos y sufrirán el castigo por su pecado. Aquí dice, su ofensa permanecerá en ellos. Pero Víctor, me vas a decir, ese es el Antiguo Testamento. Eso no aplica a la iglesia de Dios de hoy. Eso quedó abolido. Mira lo que dice la carta a los hebreos. Es que te vas a ir para atrás, es peor. O sea, mejor hubiera sido que te quedaras en el antiguo, a que escucharas lo que dice la carta a los hebreos. Si te acuerdas, ¿no? Todo aquel que no cumpla con la voluntad de Adonai, sea extranjero o sea local, será cortado. Porque significará que ¿qué? Significará que no te importó, significará que ¿qué hiciste? Que desdeñaste la palabra, que desestimaste y que profanaste la voluntad de Adonai. Lo mismo que hicieron con la profanación de la tierra, ¿te acuerdas? Fíjate lo que dice Hebreos 10. Vamos a leer Hebreos 10, 26 al 31. Si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuál es el conocimiento de la verdad? ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? La Torah. Claro. Si después de haber conocido la Torah, que sabemos que la manifestación magnífica de Dios y de la Torah hecha carne, ¿quién fue? Mashiach. Después de haber conocido a Mashiach y por ende, y por respuesta, obedeciendo su Torah, y vas a ver ahorita más adelante en un versículo que es así, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Ya no?
Si pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Sería negar a Mashiach, ¿me entiendes? Ya no hay más sacrificio que pueda hacer algo por ti. No porque no sea suficiente o no alcance, sino porque tú mismo decidiste salirte de su cobertura, salirte de la sombrilla que Él cubre, ¿no? Sino una terrible expectación del juicio y del fuego ardiente que devora a los enemigos de Dios. ¡Wow! El misterio de la condenación dice. Cualquiera que desobedece la ley de Moisés muere sin falta, siempre y cuando, escúchame bien, haya 2 o 3 testigos que declaren en su contra. Eso es lo que dice la ley de Moisés. Y dice el escritor de Hebreos, el 29, ¿y qué mayor castigos piensan que ustedes, perdón, otra vez, ¿y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pecado? Pues la sangre del pecado en la cual fue santificado e insulta al Espíritu de la gracia. ¿Cuánto más, ¿no? Va a recibir el que, si en el Antiguo Testamento dice que por el testimonio de 1 o 2 era muerto, ¿cuánto más recibirá el que blasfeme y el que niegue el sacrificio de Mashiach en la cruz? ¿Haciendo qué? Siguiendo haciendo tu vida, pecando como si nada pasara. Como deporte, no me importa. Sí, ya sé que Mashiach murió en la cruz, ya sé que Él murió para que yo fuera libre y por ende yo, por pura coherencia y lógica, debería obedecerle, pero no le obedezco, no me importa. No hago lo que yo quiero. Bien sabemos que el Señor ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo, dice. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, o del Dios vivo, de Adonai mismo. Aterrador, dice tu versión, ¿no? Aterrador. Entonces, imagínate nada más. Tú conoces a Mashiach, por ende entiendes que de lo que habla Mashiach es de guardar su voluntad, y para poder guardarla tienes que guardar sus mandamientos, porque si no los guardas estás errando todo el tiempo, no hay otra forma de saber cuál es la voluntad de Dios más que en su escritura, y tú decides no observarla. Imagínate qué difamación tan grande será esa, que no va a quedar otra más que expectación de juicio. Y en el último día, pues te despierten para darte cuenta que ya despertaron muchos antes que tú, y que ese día te despertaron solo para ir a la condenación eterna, ¿no? Bueno, vamos a otra porción, ya son unos cuantos versículos que vamos a leer. Mientras los hijos de Israel estaban en el desierto, fíjate, esta es una muestra bien bonita. El Señor sabe, el Señor es perfecto, ¿eh? Mientras los hijos de Israel estaban en el desierto, ellos encontraron un hombre recogiendo leña en Shabbat. Aquellos que lo encontraron recogiendo leña lo trajeron a Moshe, Aarón y toda la congregación. Ellos lo mantuvieron en custodia porque no había sido decidido qué hacer con él. Entonces Adonai dijo a Moshe, este hombre tiene que ser puesto a muerte. Escucha, la congregación completa lo apedreará de muerte fuera del campamento. Así que toda la congregación lo trajo fuera del campamento y lo apedrearon hasta que murió, como Adonai había ordenado a Moshe. Y tú puedes decir, qué rudo, qué rudo, qué fuerte por trabajar y romper el mandamiento de Adonai. Ahora, escucha lo que te voy a decir aquí. Existía ya un reglamento dado con respecto a esto. Ya existía. Ya Moshe ya les había dicho a ellos lo que iba a pasar si lo hacían. Esto no es algo nuevo. No es que la persona lo ignorara y de repente, miren, ese está trabajando, llévenselo, y lo juzgaran y le determinaran muerte. No. Éxodo 31, 14, 15, dice lo siguiente, para que veas que no es algo arbitrario. Observarán el Shabbat porque es santo para ustedes. Al que lo profane se le dará muerte. Cualquiera que haga trabajo, Éxodo sí, cualquiera que haga trabajo en él, esa persona será cortada de su pueblo. 6 días se podrá trabajar, pero en el 7º día habrá un Shabbat de completo reposo, consagrado a Adonai, y cualquiera que haga trabajo en él, Shabbat, se le dará muerte. Ahora, puede parecer esto muy fuerte y exagerado
Pero piensa en lo siguiente, no es tan sencillo. Ellos vivían bajo una teocracia. ¿Qué significa vivir bajo una teocracia? La ley de Adonai era la que regía el pueblo cívicamente. No había leyes sociales y leyes espirituales, no, como hoy día sucede en el mundo. La misma ley era la que regía tanto lo cívico como lo penal, como lo espiritual. Esta ley era una ley que no tenía, era una ley orgánica, para que me entiendas, como aquí las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas son las leyes que estructuran al pueblo, las que les dan forma, ¿no? Las que son parte del organismo que dan una forma específica a un pueblo. Esta ley orgánica, todo el mundo la conocía. La misma ley era para las cuestiones sociales como espirituales. Nadie trabajaba en Israel en Shabbat. Ni uno solo. Nadie. ¿Te imaginas? Nadie trabaja en Shabbat. Y de repente ves a un jinicuil por ahí recogiendo leña, trabajando. ¿Cómo le llamarías a eso? Es una afrenta. ¿Eso es una afrenta a quién? Es una afrenta directa a Dios. Claro. Ahora estaba recogiendo leña, voy a profundizando, porque quizá iba a prender fuego. No, para cocinar puedes prender fuego en Shabbat. Es la única forma por la que puedes prender fuego. Pero no puedes... Pero ¿cuál ignorancia si ya se les dio la ley al pueblo? Todo. Es más, fíjate, de Shabbat en Shabbat te das cuenta que nadie trabaja. Está muerto todo. No hay nada que comprar, no hay nada que vender. Los domingos aquí. Está muerto. Pero y esa ley entonces ya no se aplica ahora en el tiempo en que vivimos, porque muchos, porque ni siquiera vivimos bajo una teocracia. Porque muchos, pues, lamentablemente... Es que a eso voy. Vamos, déjame estructurar un poquito todo esto, ¿no? Introducirme en eso. El día de hoy, nosotros vivimos en una sociedad que no tiene a Dios por ley. ¿Me entiendes? No vivimos bajo una teocracia. Y mucho menos bajo la ley de la Torá. Bueno, fuera. Es más, en Israel tal vez pueda ser lo más cercano que vas a encontrar a lo que sucede en aquellos días. Pero aún no es así. Porque en Israel hay un montón de judíos que no cumplen ni guardan nada. Dentro de mismo Israel, de Tel Aviv, hay un grupo, como un barrio, digamos, de judíos que se aplica todas estas... Sí, los ultraortodoxos. Que los únicos que hay... Los ultraortodoxos. Ellos, por ejemplo, aplican todo lo que dice la Torá como va, ¿no? Porque aún mismo en Israel... Esos que llevan los gorros esos raros, sí. Esos son radicales, pero sí, radicales. Sí, y bueno, no vamos a hablar de eso porque es meterse en un mundo completo, ¿no? Pero, fíjate, ¿no? Lo que más cercano podría ser sería Israel, ¿no? Ahora, fíjate lo que les pongo aquí. Hoy muchos de nosotros hemos tenido que trabajar en Shabbat en algún momento, en algún tiempo. ¿A causa de qué? ¿Por qué trabajamos en Shabbat? O cuando hemos llegado a trabajar en Shabbat, ¿por qué ha sido? ¿Por deporte? ¿Porque queremos? Porque debemos llevar el sustento a nuestras familias, ¿no? Y tenemos un mandamiento con respecto a eso, con respecto al soporte para mi familia. Yo no puedo dejar que mueran de hambre, yo no puedo dejar que ellos padezcan, porque el primer ministerio y la primera ordenanza es que yo guarde y cuide la vida de mi familia. ¿Ok? Ahora, pero fíjate, vas a decir, ay, bueno, ya te la estás sacando de la manga, fíjate lo que va a hacer, ¿no? Para el sustento de nuestra casa y de nuestra familia. Pero, fíjate lo que, no sé si lo has experimentado, algunos hemos trabajado, yo he trabajado en Shabbat durante algún tiempo, pero el Shabbat lo guardas en tu corazón, ¿no? Es guardar el Shabbat en nuestro corazón y tener una actitud cumpliendo estrictamente la actividad que me ocupa a causa de servir de sustento a mi familia. Bye. O sea, no vas a hacer... Cuando yo andaba en un coche sirviendo, repartiendo, una furgoneta repartiendo, yo la agarraba y ponía mi musicota, andar en la fiesta. Claro. Si te tocó trabajar en Shabbat, porque gracias a Dios nunca tuve que trabajar en Shabbat con ellos, ¿no? Más que creo que una vez. Pero si te tocó eso, porque no había otra situación, pues tú te metes en lo que tienes que hacer estrictamente, ¿no? Estrictamente. Inclusive si puedes hasta ponerte a
¿cómo se llama? A escuchar no tu música que escuches normalmente, No avanzas. una alabanza, una predicación, lo que sea, ¿me entiendes? Una actitud solemne para eso, ¿no? Fíjate, tú cómo, y quiero que pienses en esto, ¿tú cómo crees que hizo el pueblo judío cuando estaba en el periodo nazi? O sea, cuando fueron esclavizados. Cuando fueron esclavizados, fueron torturados y fueron, ¿no? Fíjate, el pueblo judío, cuando estuvo con los nazis, con tantas, fíjate, restricciones como tuvieron, no pudieron hacer ni una sola de las ordenanzas que debía hacer. No pudieron festejar las fiestas, no pudieron guardar Shabbat, no podían ni tocar un shofar como lo hacemos nosotros, cada luna nueva, o cada, ¿cómo se llama? O cada empezar de Shabbat. Les rapaban la cabeza, que está prohibido, no podían decir que no, estaban presos, ¿no? Ni siquiera podían dar gracias al comer, tenían que hacerlo en silencio. ¿Ellos guardaron Shabbat o no guardaron Shabbat? Por supuesto que guardaron Shabbat. ¿Ellos festejaron Pesaj o no festejaron Pesaj? Por supuesto que lo hicieron. En su corazón lo hicieron. Y tenía un mayor validez que el que estaba en su casa, dizque festejando Pesaj, pero estaba comiendo moscas en otro lado. ¿Entiendes? Entonces, realmente tenemos que observar esto. No vivimos bajo una teocracia y por eso tal vez no podamos nosotros guardar Shabbat como quisiéramos hacerlo. Pero en nuestro corazón está el guardarlo todo el tiempo. ¿No? Todo el tiempo. Y hacerlo de la manera como debe de ser. Yo aquí les pongo, no tenemos un Dios que no se compadece de nosotros. Fíjate lo que dice Jeremías 17, en el verso 10. Yo soy el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos, ¿no? Para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de ¿qué? De sus obras. ¿Cuáles obras? ¿Cuáles obras si ya no hay que hacer nada? Solo apretar fuerte, fuerte, fuerte y decir que Jesús es mi Señor y Salvador. Te amo, Señor. No, está hablando de lo que evidencia tu fe, tu emuná, tu caminar en el Señor. Bueno, ahí se va a acabar el tema del Shabbat y vamos a pasar nada más a los últimos versículos que hablan de los tzitzin. ¿Se acuerdan qué son los tzitzin? Los flecos, los tzitziyot, ¿no? Los flecos que se ponen nosotros lo usamos, lo ponemos en nuestro pantalón, ¿no? Pero hay quienes hacen una camisola, que esa es la forma judía de hacerlo, en una camisa, en una camisola que no es completa, sino más como si fuera como un chaleco de estos así, y le ponen ahí, le amarran los tzitzin, y ya sea que los traigan de fuera, que los piden por dentro, pero llevan los tzitzin, ¿no? Pero dice que todo tiene que tener algo azul. Todo. Exacto. Si te das cuenta, estos tienen color azul, porque así lo hacemos. Y el talit, por ejemplo, también los trae, ¿no? Un talit también trae los tzitzin, ¿no? Las 4 puntas, son 4, si te das cuenta que hay 4, ¿no? Aquí están los 4. Bueno, vamos a leer por qué es que está diciendo Adonai esto. Y habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel, instruyéndolos a hacer por todas sus generaciones tzitziyot, ¿no? O sea, ¿qué es? Los tzitzin. En las esquinas de sus atuendos y pongan con los tzitziyot en cada esquina un hilo azul. ¿Ok? Déjame ver hasta dónde tengo aquí el comentario. Ok, hasta el 41. Será un tzitzit para que lo miren y así recuerden todos los misbot de Adonai. ¿Te das cuenta para qué los pide? ¿Tú crees que si no fuera importante guardar los mandamientos de Dios, no te diría que hicieras un tzitzit y te lo pusieras? No hay ninguna cosa ni ley que prohíba que una mujer lo use, ¿eh? Que la tradición judía se lo aplicó solo a los hombres, pero una mujer puede usarlos. Porque no está escrito ahí que... Nada, no es cierto. Dice a los hijos de Israel, a todos, el que quiera. Mis sobrinos traen tzitzin en México, ¿no? Inclusive yo a una chica que vino aquí con nosotros y que estaba buscando caminar y todo, yo le regalé un juego de tzitzin, ¿no? Dice, será un tzitzit para que los miren y así recuerden todos los mismos de Adonai y lo obedezcan para que no vayan donde su propio corazón y ojos los guíen para explorar y prostituirse ustedes mismos. O sea, para que no anden de pecadores por ahí,
No anden haciendo lo que quieran, sino que cuando les va a ir la cinta, te acuerdes de que traes, ¿no? Hacer un recordatorio. Sino los ayudará a recordar y obedecer todos mis misbots y ser santos, ser kadoshim. ¿Para quién? Para Adonai, su Elohim. ¿Ok? Y entonces dice, yo soy Adonai, su Elohim, quien lo sacó de la tierra de Misraín para ser su Adonai, yo soy Adonai, su Dios. ¿No? O sea, que el momento que tú, por decirte algo, vas a hacer algo que no debes ver, algo que no, te coges eso y dices, ¿Te acuerdas? Del Señor y dices, no lo... Yo te voy a decir algo, ¿eh? Esto es un reto todavía más. Yo los traigo puestos, ¿no? Pero todos los tengo puestos todo el tiempo, ¿no? Hasta en el pantalón de trabajo que luego voy, cuando hago trabajos de pintar, eso tengo el oxitzin ahí. ¿Por qué? Adonai conoce la naturaleza humana, la concupiscencia del hombre y de la mujer. Él conoce lo pecadorazos que somos. Y no es que usando los tzitzin o los tzitzillot, automáticamente eres un santo, ¿no? Uy, ya flotas, ya. Estás en otro nivel ya, ¿no? Amuletos o cosas. Exactamente, ¿no? O milagrosamente tú ya no pecas. Tu mente se bloqueó y te pones en modo santidad, ¿no? Ya. Entré en modo santidad, ya no peco. No es cierto. Es aún más fuerte todavía el traerlos puestos. Es para que te acuerdes. Usar los tzitzin son una señal, como un faro, les pongo yo aquí, es un comentario mío, que te recuerda que hay un camino y que ese camino ya está escrito, ¿no? Y que vas a ser juzgado. ¿Quién es el camino? Te recuerda que debes andar por él. La mitzvah obliga a que lleve un color azul, como dice Sonita. El Midrash dice que es de color azul, como el cielo. ¿Para qué? Para que recuerdes de quién está por encima de ti todo el tiempo. Que recuerdes que Hashem está por arriba, por encima de tu cabeza, por encima de tu voluntad y por encima de tus deseos. ¿Me entiendes? Ese es el propósito por el que lo vas a poner. El color azul es para que cuando lo veas te recuerde el cielo y sabes quién está en el cielo y quién gobierna. Es como la kipá, que al mundo, a mucha gente le calienta que use una kipá a una persona, ¿no? ¿Por qué te va a molestar que ocupes kipá, no? Es una kipá, lo único que hace es un recordatorio de que todo el tiempo hay alguien encima de ti, que eres un hombre sujeto. Yo lo ocupo en las fiestas casi siempre. Y no porque seas judío ni por nada. Simplemente es un recordatorio de que estás bajo la obediencia, bajo las ordenanzas de Dios. ¿No? Es equivalente, les pongo yo aquí, perdón. La misma obliga que lleven color azul, ¿ok? Para que recuerdes, ¿no? Quién está encima de tu cabeza. Los tzitzin servirán para recordatorio de los mandamientos de Adonai y quien los lleve y de quien los mire. Porque eso no es solamente. El chambelán no se pone su tzitzin, pero cuando mira a los míos dice, ay canijo, ay canijo, ay canijo. No, sí, así sucede, ¿no? A todo el que sepa qué es esto, cuando los vea diga, ay, caramba, ahí están, ¿no? Por último, los mandamientos de Adonai no son ni deben ser órdenes puntuales que se obedecen en determinadas situaciones en nuestra vida. No deben ser órdenes puntuales que se obedezcan. No. Eso es un error. Los mandamientos de Adonai nos dio, deben ser lo que dicte. Escúchame bien lo que voy a decir. Cada una de las actividades de mi vida entera, todo el tiempo, los mandamientos que manda a obedecer nuestro Señor Yehoshua, como nuestro Rey, como nuestro Adón, tienen que ser lo que dictamine mi caminar, lo que regule mi vida, lo que me diga y me enseñe cómo andar. Porque de esa manera yo podré ser, ¿qué? Testimonio de que realmente he creído, de que realmente soy salvo, pero lo más importante, de que amo a Dios. Por eso es importante que nosotros estudiemos la Escritura, ¿no? Estos sacrificios que vimos durante este capítulo, sabemos que Mashiach los cumplió y que nosotros no debemos cumplirlos, pero los observamos, ¿no? Los observamos porque ahí podemos ver la grandeza de nuestro Señor. Y si cumplimos y observamos cada mandamiento, entonces Él sabrá que ¿qué? Que estamos sujetos, pero lo más importante, que le amamos.
Fíjate lo que dice Juan 14, 21. Juan 14, 21. Pregunta a Jesús. Pregunta a Yehoshua. ¿Quién es el que me ama? ¿Quién es el que me ama? No, pues Señor, yo tengo mi corazón bien lleno de ti, no sabes, yo voy y predico, yo. ¿Quién es el que me ama? Dice, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. El que me ama, ama a mi Padre, y mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Eso es vivir en el centro de la voluntad de Adonai. Entonces, vamos a buscar guardar Torah en lo más que podamos. Habrá cosas que se nos dificulten, cosas que tal vez no podamos por las circunstancias. Pero cuando no puedas ir a una fiesta porque no estuviste en la fiesta de Shavuot, pues vive Shavuot en casa, en tu corazón. Guardas ese día y festejas ese día en la fiesta. Me tocó trabajar, no pude evitarlo, si no me iban a correr, me quedo sin chamba, no importa, vívelo en tu corazón. ¿Me entiendes? Y acuérdate siempre de los judíos que estuvieron en el, ¿cómo se llama? Presos, ¿no? Presos por los nazis. No podían hacer nada. Nada, por el contrario. Entonces, vamos a vivir en el centro de la voluntad de Adonai. Y la única forma que yo conozco para poder hacerlo es guardando su Torah. Porque de esa forma, no lo digo yo, lo dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y si sigues leyendo más adelante, va a decir que ese mandamiento que Él nos da, aquí. Así empieza la Haftarah. Bueno, ya va a dar la Haftarah a David, ¿no? No es un mandamiento nuevo. Es el mismo mandamiento que se les dio desde el principio. ¿Amén? Pues vamos a dejarlo ahí. Ya no sé qué tan largo estuvo, ya me perdí yo. Bueno, y a las 5 nos vemos para la Haftarah. Shabbat Shalom a todos. Les mando un abrazo grande y fuerte. Karim, saludos.